Pues hoy vamos para el punto número 5 en el libro de Viken, página, para los que tienen el libro, página 241.5 en el Monte de los Olivos, Mateo 26 del 30 al 35. Pero antes de comenzar la lección, como de costumbre, vamos a hacer un repaso de la lección de la semana pasada, que fue el punto número 4, la última Pascua, de Mateo 26, del 17 al 29. Y como el pastor siempre dice, si usted presta atención al repaso, pues fácilmente usted puede hacer su reflexión. La última Pascua, letra A, la preparación, Mateo 26 del 17 al 19. Era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, la ocasión en que se eliminaba toda levadura de los hogares judíos. Cada detalle de esta comida tendría un profundo significado. La Biblia nos dice que los israelitas únicamente tenían que comer pan sin levadura cada año durante la Pascua, como una conmemoración del éxodo de la esclavitud en Egipto. Ya que los hijos de Israel salieron de Egipto apresuradamente, no tuvieron tiempo para que el pan creciera. Por lo tanto, en esa primera Pascua el pan se hizo sin levadura. Deuteronomio 16:3, Éxodo 12:8, Éxodo 29:2 y Número 9:11. En la Biblia la levadura es casi siempre un símbolo del pecado y llevándolos a la esclavitud y finalmente a la muerte. Gálatas 5:9, Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos sabían que no tenían casa propia donde ir a comer la Pascua. Él les envió a cierto hombre, quien probablemente era su amigo y seguidor, y a su casa se invitó a sí mismo e invitó a sus discípulos. Los discípulos hicieron conforme Jesús les había mandado. Prepararon la Pascua, tuvieron el cordero muerto y todo preparado para la Pascua. Letra B, la última cena. Mateo 26, del 20 al 25. Comieron la Pascua conforme a la ley, Mateo 5:17. Jesús vino a cumplir, no a abrogar la ley y a los profetas. Según la ley habían de tomar un cordero por familia. Los discípulos de Cristo eran su familia. El tema corriente era la liberación de Israel de Egipto, Éxodo 12 del 26 al 27. Mientras comían, Jesús hizo el asombroso anuncio de que uno de los 12 le iba a entregar. Uno por uno le preguntaron, ¿acaso soy yo, Señor? Cuando todos menos Judas hubieron preguntado, Jesús les dijo que era aquel que mete la mano conmigo en el plato. El Señor tomó entonces un trozo de pan, lo mojó en la salsa de la carne y lo dio a Judas. Juan 13:26. ¿Cuántos se habían preguntado en qué fue lo que el Señor mojó esa carne? ¿Verdad que sí? Porque como a nosotros nos enseñaron que lo que había en la Santa Cena era pan y vino, ¿verdad que sí? Pero era una cena del Cordero Pascual. Amén. Esto constituía una prenda de especial afecto y amistad. O sea, mojar el pan y dárselo.
Esto sucedía conforme a la Escritura, Salmos 41, 9. Judas, convicto, preguntó: ¿acaso soy yo maestro? Así pensaba evitar toda sospecha en la cual había incurrido con su silencio. Cristo pronto dijo: tú lo has dicho. O sea que si Judas se quedaba calladito y no decía nada, pues todos iban a sospechar de Judas, ¿verdad que sí? Por eso fue que él dijo: maestro seré yo. Y como Jesús es Dios, amén, él le dijo: tú lo has dicho. Amén. Letra C, la Santa Cena, Mateo 26, del 26 al 29. Después de observar su última Pascua, el Señor instituyó lo que conocemos como la Cena del Señor. Los elementos esenciales, pan y vino, estaban ya en la mesa como parte de la comida pascual. Jesús los revistió de un nuevo significado. Primero tomó el pan y tras pronunciar la bendición, lo partió. Isaías 53, 5. Después lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Juan 6, 35. Pan de vida. Lo mismo sucede con la copa de gracia, que estaba allí preparada para beberla. Después de dar gracias, según la costumbre de los judíos en la Pascua, la copa contenía el fruto de la vid, que a su vez era símbolo de la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto de gracia sería ratificado por su preciosa sangre, derramada por muchos para remisión de pecado. Jesús les recordó que no bebería más de este fruto de la vid con ellos hasta que volviese a la tierra a reinar. Los que dicen que el pan con levadura estropea la cena, la levadura es un tipo de pecado. Deberían darse cuenta que lo mismo es cierto de la fermentación. Pablo destaca que lo que cuenta es el significado espiritual del pan, no el pan mismo. Primera de Corintios 5, del 7 al 8. Hasta aquí el repaso. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta tocante al repaso? Si no, pues gloria a Dios, vamos a entrar de lleno a la lección de hoy, que se encuentra en Mateo 26, del 30 al 35. La hermana Marilyn, que busque la lectura y la lea. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Gracias, hermana Marilyn. Ahora estamos en Viken, página 241.5. Hermano Luis, léase el primer párrafo. En el monte de los olivos.
predicción de la negación de Pedro. Mateo 26, del 30 al 35. Al final de la cena, cantaron el himno. And their shame, dice, probablemente debamos pensar que se trata de la segunda parte del Halel. Cantando algo después de la tercera copa, o también pudo ser el Salmo 136. Que en el presente ritual está cerca de la finalización del culto. Amen. Algo salió, una Biblia hablante salió por ahí. Amén. Algo pasó por ahí. Encendió algo por ahí. Predicción de Pedro. Cantar salmos es una ordenanza del Evangelio. Efesios 5:19. Vamos para Efesios 5:19. ¿Ok? ¿Quién lo tiene? Dale, Jorge Molina. Micrófono. La estamos pasando bien hoy, ¿ah? Qué bueno. Ay, Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Amén. Cantar salmos es una ordenanza del Evangelio. Después de la cena salieron hacia el monte de los olivos. No iba a quedarse en la casa para perjudicar al dueño, sino que se fue al cercano monte de los olivos. ¿Qué usted cree? Si llegaban los soldados y llegaban la compañía que venía con Judas a prender a Jesús y llegaban a la casa, porque no se menciona de quién era la casa. Imagínense que llegaban a esa casa. ¿Usted cree que el dueño de la casa iba a salir perjudicado? Amén. Usted ve que siempre el Señor toma una clase de consideración para lo suyo. Amén, porque si llegaban a conseguir a Jesús ahí en esa casa, quién sabe si le iban a esbaratar esa casa a ese hombre. Y tal vez se llevaban al hombre preso y hubiese sido más fácil agarrarlo en una casa. Pero ¿cuántos saben que todo está escrito y todo siempre el Señor tiene un plan? ¿Verdad que sí? Amén. Para este paseo podían beneficiarse de la luz de la luna, ya que la Pascua siempre se celebraba en luna llena. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿No fue valiente de parte de nuestro amado Señor cantar frente a semejantes circunstancias? Si usted supiera que lo que le esperaba era la muerte, y no solo la muerte. Imagínese un ser tan santo que nunca conoció pecado. Él sabía que iba a llevar sobre su cuerpo el peso del pecado de toda la humanidad pasada, presente y futura. Si usted se pone en la situación de Jesús, wow, nuestro Salvador es un campeón.
Él es un campeón. Amén, porque él sabía lo que iba a suceder. Él avanzaba hacia su último conflicto temido, a Getsemaní, Gábata y Gólgota. Y sin embargo fue con una canción en sus labios. Se abren las puertas, bajan las escaleras, se encuentran al aire libre. Aquella noche de luna llena. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que cuando estamos en aflicción hay un fruto de alabanza en nuestros labios? Amén. Es bien difícil. Es bien difícil. Y qué bonito que nuestro Salvador pasó por esas aflicciones y se convirtió primeramente en lo más vulnerable que tiene la raza humana. ¿Qué es lo más vulnerable que tiene la raza humana? ¿Quién lo dijo por ahí? Dime, Bella, con el micrófono. Pues la pastora, la pastora Yarolín. Un bebé. Amén. Porque el bebé es un ser indefenso. Si el bebé tú lo dejas solo sin la mamá, no puede sobrevivir mucho tiempo, ¿verdad que no? Y él se puso en esa situación por amor a ti y por amor a mí, confiando en una muchachita virtuosa. Amén, porque María no era ni una mujer todavía. Ella era acabando de comenzar a ser una teenager, ¿verdad que sí, pastora? Imagínese eso. Pero Dios siempre tiene un plan. Sí, pastora. Pastor Elliot, pensando en lo que acabaste de decir antes de María y el bebé Jesús, de que Jesús salía de terminar de comer the Passover meal con sus discípulos y ellos están cantando. Cuando uno canta es porque tiene victoria. Cuando uno canta es porque uno está alegre. Cuando uno canta es porque vamos a seguir por ahí, por la rumba. Los discípulos no sabían lo que venía adelante. Jesús sí lo sabía, pero ellos no. Y qué lindo que Jesús nunca le puso esa carga sobre los brazos a los discípulos. Amén. Porque de ahí ellos van a camino a Getsemaní. Lo que quiero decir es, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que ir vamos a decir, al precinto porque nuestros hijos hicieron algo y vamos al precinto cantando? Gozoso. Gloria, aleluya. Lo voy a buscar cuando llegue ahí. Gloria, no, vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. La situación es difícil. Y tú no quieres ni escuchar música. Me pagan todo porque estoy a 100. Y Jesús no estaba así. Dicen que estaban cantando, estaban adorando y iban caminando. Amén. Amén. Excelente. Excelente. Vamos a seguir con la lectura. Papito, léete el próximo párrafo. Todos vosotros. El maestro hizo otro triste anuncio a los discípulos. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Lenski interpreta, todos vosotros quedaréis atrapados en relación conmigo. El verbo es escandalizo. Es cierto que todos los discípulos cayeron en la trampa de Satanás cuando abandonaron a su maestro. Cristo citó Zacarías 13:7, cambiando el imperativo, ambos en la hebrea y la Septuaginta, al tiempo futuro. Agregó, cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El último verbo literalmente significa guiar el camino.
lleva la figura del pastor. Amén. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Y lo voy a leer para avanzar. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano en contra de los pequeñitos. Amén. Zacarías 13, 7. Usted ve que ya estaba profetizado. Aleluya. Dios siempre tiene un plan. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús había advertido fielmente a sus discípulos tocante al camino que tenía por delante. Ahora les dijo que aquella noche todos le abandonarían. Jesús le está diciendo a ellos que todos lo iban a traicionar y que lo iban a abandonar, y como que, no sé, como que se le olvidó lo que Jesús le dijo, porque salieron cantando. Es que cuando Jesús está en medio, amén, y cuando hay una manifestación del Señor, pues como que se te olvida todo y te envuelves en esa alabanza y adoración, especialmente si el maestro está ahí. El temor se apoderaría de ellos cuando vieran desencadenarse la furia de la tempestad a su maestro para salvar su vida. Se cumpliría la profecía de Zacarías: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Hermana Wanda, léase el próximo párrafo. Es bien cortito. Pero siempre tenía algo que decir. Pedro siempre tenía algo que decir. Como siempre estaba lleno de confianza en sí mismo, aun sin todos creyeran. Él nunca lo haría. Desagradablemente no conocía con su propia debilidad. Cristo tuvo que advertirles que esa misma noche, antes de que el gallo cantara, negaría a su maestro. Típicamente, Pedro replicó que moriría antes de negar a su Señor. Hubiera sido más sabio que hubiera pedido humildemente las fuerzas para afrontar la prueba. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, aseverando su lealtad. Amén, gracias. Qué bonito lo que escribe Vicken, que dice que hubiera sido más sabio que hubiera pedido humildemente la fuerza para afrontar la prueba. Y aquí entramos en nuestra autosuficiencia. Amén. ¿Cuántos se han sentido en la vida que somos autosuficientes? Entonces, nosotros tratamos de hacer y somos impulsivos como Pedro. Amén. A veces podemos ser impulsivos como Pedro, pero ¿qué sucede cuando las cosas no salen bien? Sálvame, maestro. ¿Verdad que sí? Qué bonito que nos acordamos de que el Señor nos puede salvar y que nos puede sostener, ¿verdad que sí? Pero qué triste es que hay algunas personas que son como Judas. Amén. Que a pesar de notar su insuficiencia y que como todo anda mal y ellos prosiguen
¿a qué? A continuar en su error. Amén. Yo prefiero en este caso ser como Pedro, con sus imperfecciones, siendo impulsivo. Pero ¿qué es lo bonito que tenía Pedro? Que Pedro se arrepentía. Y no solo se arrepentía, ¿ok? Porque Judas, ¿cuántos creen que Judas se arrepintió? La palabra dice que él se arrepintió y lloró amargamente. Pero ¿qué fue lo que Judas hizo a continuación? Amén. Fue totalmente el resultado de Pedro y el resultado de Judas fueron totalmente opuestos. A lo largo de su ministerio terrenal, ¿en dónde estoy? Ok. Pedro lo interrumpió para asegurar al Señor que aunque los otros pudiesen abandonarlo, que él nunca haría tal cosa. Jesús corrigió aquel nunca a esta noche 3 veces antes que el gallo cante. El impetuoso discípulo lo iba a negar 3 veces. Iba a negar a su maestro. Todavía haciendo propuestas y protesta de lealtad, Pedro insistió que prefería morir con Cristo antes que negarlo. ¿Usted cree que Pedro le trató de cortar la oreja al siervo del sumo sacerdote? Sí, se la cortó. ¿Pero usted cree que el objetivo de Pedro era cortarle la oreja? ¿Cuántos creen que el objetivo de Pedro era cortarle, darle un tajito? ¿Cuántos creen eso? Ok, abrimos el foro para... Yo lo que quiero... que usted se imagine la escena. Pedro acaba de decir que él estaba dispuesto a morir por el maestro. Micrófono. Everybody's a tough guy hasta que le llegue el tiempo. Todo el mundo es, yo hago esto otro, pero hasta que tú estés en esa situación, tú no sabes lo que tú vas a hacer. That's the way I feel about it. Amén. Pastora, no te quiero llamar ahora porque yo quiero que los estudiantes se envuelvan. Después te voy a dar un break. ¿Quién más? Sí, Jorge Molina. Yo lo que visualizo es que Pedro trató de, ¿cómo te digo?, de justificar como él dice que prefería morir con Dios. Pues hizo eso como entregarse, para demostrarle algo a Jesús. Ok. ¿Alguien más tiene una opinión? Hermana Wanda Rosa. Que para mí era que él quería defender a Jesús. Y cuando vio que estaban atrapándolo, pues él quiso intervenir. Y para mí que tenía coraje, que lo tiró con todas las fuerzas, pero realmente era por defenderlo. Eso es lo que pienso. Ok, la pregunta original es, sabemos que él estaba tratando de defender al maestro. La pregunta original es, ¿usted cree que Pedro sacó su espada para cortarle la oreja? No, para ¿O para matarlo. amagar? ¿O para qué? ¿Cuántos creen que él lo hizo para amagarlo? ¿Cuántos creen?
Ok, pastora Yaroli, coge el micrófono que yo sé que usted está... No, porque para esos tiempos tú no sacabas el revólver y no lo usabas. Primeramente, Pedro era el líder entre todos los discípulos. Se le cambió el nombre. Él fue el que dijo, tú eres el Hijo de Dios. Se le cambia el nombre. Son los discípulos, para mí, Yarolin, no lo dice la palabra, para mí, los discípulos, they would look up to him, lo admiraban porque lo veían a él como un líder. Entonces ahora Jesús le está diciendo que todos me van a negar, incluyéndote a ti. Él dice, estás loco, yo voy contigo hasta la muerte, hasta que nos tumbe. Y para mí, para Yarolin, yo creo que Pedro, eso es lo que él quiso hacer, hasta que se llegó el momento y él dijo, no, aquí nos vamos a morir todos, sacó su machete y empezó. Y Jesús lo para y le dice, esta no es esa clase de pelea. Pero él iba a formar guerra para defender a Jesús. De que lo iba a hacer de esa forma, sí, porque ellos estaban acostumbrados a vivir de esa forma. Y todavía Pedro no tenía, recuérdense que todavía los discípulos no tenían el Espíritu Santo con ellos. Amén. Mire, la pastora Yaroli está 100% correcto. Pedro, la intención de Pedro era cortarle la cabeza a este criado, básicamente. Él lo que quería era cortarle la cabeza, pero mire qué cosa. Jesús siempre fue. Entre los 12, incluyendo a Jesús, solo habían 2 espadas. Pedro cargaba una. ¿Y quién era el? ¿Cuántos han visto a Chosen? ¿Quién era el otro que cargaba la espada? Simón el celote. Amén. Pues mire la misericordia de nuestro maestro. Sabiendo que lo fueron a buscar y no fueron como presentan por ahí, como un grupito de 10 o 15, no. El Sanedrín se reunió y ellos dijeron, esta es la única oportunidad que nosotros tenemos de apresarlo. ¿Por qué? Porque era la fiesta de los judíos. ¿Ok? So, el pueblo judío estaban en sus casas celebrando. Amén. Era de noche. Era de noche. Pues entonces, si ellos, y eso lo vamos a cubrir en la clase que viene, pero si ellos no lo agarraban ahí, ¿cuántas personas habían en Jerusalén en la Pascua? Esto lo aprendimos la clase pasada. Habían aproximadamente 1 millón de visitantes, más la gente que vivía en el lugar y en los alrededores. So, imagínense el motín que iba a suceder. Y acuérdense que en una revolta de los judíos iba a hacer a Pilato, que era el gobernador, verse mal. Entonces Pilato iba a descargar la furia del imperio romano en contra del Sanedrín. Lo sabían. Pues mire la misericordia de Jesús. Jesús le dijo, pon tu espada, porque si yo quiero, yo llamo a una legión de ángeles para que acaben con ellos. Pero ni Pedro ni el mismo diablo iban a detener a Cristo de llevar a cabo su ministerio. ¿Para qué? Para redimir los pecados de la humanidad. Tengo que decir algo, porque si tú tienes el poder de hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, si tu papá es un juez
y vienen y te meten preso, aunque tú estés guilty, tú vas a donde tu papá para usar ese poder para que te saque de esa situación. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, Él nunca tocó en ese poder de Dios. Y eso para mí es tan y tan grande. Eso para mí es lo más grande, que nunca tocó ese poder para poder completar lo que el Padre quería en Él. Y that's everything to me. Excelente. O sea que él cumplió su misión en este estuche, en el cuerpo humano. Él tenía toda la autoridad para hacerlo. Por eso es que la palabra dice que se negó a sí mismo. Se negó a sí mismo. Y nosotros a veces cuando queramos hacer lo que no queremos o lo que queremos hacer, a veces nos tenemos que morder la lengua y negarnos a nosotros mismos para que no salga de nosotros algo que pueda impedir o aplacar lo que Dios ha decretado. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario con la letra A? ¿O estamos claros? Sí, papito. A pensar de las clases pasadas, cuando estábamos hablando que cuando venga la gran tribulación, que las personas van a estar aquí, ¿cómo es posible que tú no vayas a negar a Dios si se te viene el tiempo? You know, it's going to be so difficult later. Everything that's going to happen, todo lo que va a pasar después va a pasar tan rápido y it's like that. I'm correlating it. Yo lo estoy poniendo junto. Amén. You can negarlo también, and everybody thinks that it's going to be easy when that all happens. Imagínate si ahora que estamos en la era de la gracia, el trato del Señor con los gentiles, a mucha gente se le hace difícil. Mire, yo he conocido gente que niegan a Cristo en frente de los trabajadores. O sea que en el trabajo son una cosa y entonces cuando llegan a cosa. Sí, pastora. Yo escuché un testimonio de un pastor que le dijo a 3 hombres que se vistieran de negro, entraran a la iglesia con revólver y le dijera a los que estaban, si tú niegas a Cristo, puedes salir por la puerta ahora mismo. La iglesia se vació. Imagínese y tenemos el privilegio hoy en día de estar bajo la gracia y hay gente que niegan. Por eso es que la palabra dice que tenemos que orar para no entrar en tentación. ¿Tentación de qué? Tentación de negar al Señor. Amén, porque el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Pues si no subyugamos la carne, por eso es que la palabra dice, andad en el espíritu. Tenemos que aprender a andar en el espíritu, fortalecer. ¿Y cómo se fortalece el espíritu? Haciendo lo que estamos haciendo aquí ahora. Estamos inquiriendo de la hermosura de su santidad. Amén. Nos estamos apartando. ¿Para qué? Para revisar la hermosura que hay la Sagrada Escritura. Amén. Hermana Virgen, léase Mateo 26 del 36 al 46. Vamos a entrar en letra B, la oración en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí,
entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el espíritu del hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Después de entrar en Getsemaní, lo que significa prensa de aceite. Amén. El Getsemaní, prensa de aceite. Jesús dijo a 8 de los 11 discípulos que le acompañaba que se sentasen y esperasen, y luego tomó a Pedro y los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo o Santiago y Juan. Acuérdense en el círculo interno de Jesús, más adentro del huerto. Comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. Vamos para Salmo 42, 11. Léelo, papito. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Gloria a Dios. Y ahora léete Salmo 43, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén. O sea, este Salmo 42, titulado Mi alma tiene sed de Dios. Amén. Está dando una descripción de la angustia que nuestro Mesías iba a pasar en Getsemaní, que es equivalente a prensa de aceite. ¿Cuántos de ustedes, no sé si la curiosidad le ha tocado, han puesto su dedito en una prensa? Los que saben de carpintería, o tal vez las damas que tienen una prensita de exprimir el ajo o de exprimir el limón, y entonces que por error han puesto el dedo y le han pinchado. O vamos a ir más allá. ¿Cuántos se han pinchado el dedo en una puerta? Yo me exploté un dedo en la puerta de un Cadillac, de esas pesadas. No, y yo también. Se me explotó. I could identify with you. I could identify with you. So imagínate, en el Getsemaní, el Señor está pasando por una angustia, está siendo prensado.
como una prensa, coge la oliva y la espacharra por ti y por mí. Getsemaní, acuérdense de esto. ¿Cuántos sabían que Getsemaní equivale a prensa? Amén. Pues en Chosen hay una parte en cual están en una prensa así de piedras y Jesús está mirando y cada vez que le pasan la rueda, él se arruga todo porque está pensando en lo que él va a pasar porque lo asimila a eso. amén. So, imagínense el sufrimiento de nuestro Maestro, de nuestro Señor, que sabía lo que venía, no solo el sufrimiento, sino el peso de todas las atrocidades que usted se pueda imaginar de pecado siendo depositadas sobre él. Dios mío, nuestro Dios es santo y le damos la gloria. Le dijo con franqueza a Pedro, Jacobo y a Juan que su alma estaba abrumada de una tristeza mortal. Indudablemente se trataba de la indecible angustia de su alma al anticipar que iba a hacer una ofrenda por el pecado de nosotros. Él se convirtió en nuestro Cordero Pascual. Por ti y por mí. Nosotros que somos pecaminosos no podemos concebir lo que significó para Él el sin pecado cargar nuestros pecados por nosotros. Vamos para 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Léelo, Marilyn. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente y la puede leer? Segunda de Corintios 5, 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Como el pastor Luis siempre dice, la Reina Valera tiene muchos textos que no fueron interpretados correctamente, y Jesucristo nunca fue hecho pecado. Él cargó nuestros pecados. Amén. Que hay en una gran diferencia. Por eso es que Getsemaní equivale a prensa o significa prensa. No es que se convirtió en pecado, sino que el peso del pecado lo estaba aplastando. Lo estaba aplastando de una manera tan increíble que él decía que estaba angustiado hasta la muerte. Sí, pastora. Pastor Elliot, no, todavía no está pasando el sufrimiento físico. Él comienza el sufrir aquí, porque sabe lo que viene. Como dice el pastor, ya él tenía eso y todavía no había sido entregado. Amén. Vamos para Gálatas 3:13.
Bella, cuando lo tenga, léelo. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. O sea que, wow, esa maldición de la muerte era para nosotros. Y por amor a nosotros, el Cordero perfecto inmolado se convirtió en maldición. Wow, gloria a Dios. Mira, es que la misericordia del Señor es tan grande, es tan y tan grande. Mire, Jesús no aparece tanto como el sacerdote, sino como la víctima. Aquí vemos a nuestro Señor rumbo al altar, a punto de sentir el cuchillo del sacrificio, a punto de ser consumado por el fuego del sacrificio. Y lo oímos como si fuera un cordero hablando. Su expresión es: no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo no tenía temor de morir. ¿Qué era entonces lo que hacía tan terrible aquella copa? Luego de habitar en el amor de Dios durante toda la eternidad, en pocas horas soportaría el castigo del pecado del hombre. Jesús sería hecho en semejanza de pecado por vosotros, por caer bajo la maldición por nosotros. Sentiría la ira del Padre por la culpa de la humanidad y toda su naturaleza, no solo su carne, sino todo su ser. Quería alejarse de aquel sufrimiento temible. No podía saber qué debía contener aquella copa de ira. Emmanuel, sumergido en temible aflicción. Aflicción que nadie más conoció ni sintió excepto el Hijo de Dios. Con puntadas de agonía en el alma, el ajeno amargo a todo bebió y grandes gotas de sangre sudó. O sea, su sudor era tan profuso, tan externo, que cuando hay gente que están en sufrimiento, el cuero cabelludo tiene unos capilares que se explotan y en un amargo y tan terrible sufrimiento puede sudar gotas de sangre. Amén. O sea, la prensa en Getsemaní lo estaba exprimiendo, esa angustia y ese sufrimiento por ti y por mí. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio que nuestro Señor pudo hacer ese sacrificio por nosotros. Vamos a seguir la lectura. Amén, seguro que sí. Amén. Amen. I like that one. Sari, léete el próximo párrafo, los próximos dos párrafos. La oración en Getsemaní. El nombre Getsemaní solo se encuentra en este pasaje y en Marcos 14:32. Significa molienda de aceite. El Monte de los Olivos era un lugar apropiado para colocar esa prensa para la oliva, pues el aceite era empleado en esos días
para combustible, para las lámparas, alimento y la unción. Jesús dejó 8 discípulos a la entrada del huerto, llevando consigo solo al círculo íntimo de 3 de ellos, Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Anduvo por el interior del olivar y exhibió su corazón ante sus asociados más cercanos. Les dijo: está muy triste hasta la muerte. Era el peso del pecado del mundo sobre sus hombros que lo estaban aplastando. Les rogó: quedaos aquí y velad conmigo. Léete los próximos 2. Yendo un poco adelante, no solo física, sino espiritualmente. Si Él no lo hubiera hecho, no habríamos podido ser salvos. Al menos que nosotros vayamos un poco adelante, en compasión y servicio consagrado, muchos otros no serán salvos. El maestro se postró sobre su rostro. Esto nos revela algo de la agonía de su alma. Oró que si fuese posible esa copa pasarse de él. ¿Cuál era esa copa? Desde luego, más que la muerte física. Jesús no era ningún cobarde. Parece que los tragos más amargos de esa copa de tristeza eran la separación del rostro de su Padre, cuando aquel que no había conocido pecado sería hecho pecado, ofrenda por el pecado, por nosotros. Su oración final fue: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es siempre la plegaria de una alma consagrada. Amén. Gracias, hermana Sari. No es sorprendente que dejase a los 3 y adelantándose un poco entrase más en el huerto. Nadie más podría compartir su sufrimiento y Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Para que no pensemos que esta oración expresaba vacilación o un deseo de volverse atrás, deberíamos recordar sus palabras en Juan 12, 27 y 28. Vamos para Juan 12, 27 y 28. Léelo, hermano Marilyn. Nosotros sabemos de dónde viene este hombre. Juan 12, 27 y 28. Sorry. 7, 12, 7. 12, 27 y 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y quién diré: Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. O sea que, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabía 100% cuál era su misión. Él sabía desde la niñez para qué él había nacido y cuál era su propósito. Amén. ¿Estamos claros en eso? ¿Se acuerdan cuando Jesús se perdió? Supuestamente que se perdió. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el templo. Cuando llegan sus padres, ¿qué es lo que Jesús le dice? Me es menester estar en los negocios de mi Padre. Amén. Jesús desde una temprana edad, él conocía cuál era su propósito. Y a pesar de que él estaba pasando un sufrimiento grande, que estaba siendo sometido a la prensa,
¿Cuánto le gusta ser sometido a la prensa? ¿Verdad que no? Cuando la cosa se aprieta, cuando llegan los problemas, las dificultades, ¿verdad que no? Que it's not fun, right? It's not fun. Pero gloria a Dios que cuando lleguen los problemas y las dificultades, que nosotros podamos imitar a nuestro Maestro. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso, al orar que aquella copa pase de él, no pedía ser librado de la cruz. Aquel era el propósito preciso para el que había venido al mundo. Esta oración no tenía el propósito de recibir una respuesta, sino darnos una lección. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Jesús tuvo respuesta? ¿Alguien dice sí? ¿Alguien dice no? ¿Tuvo respuesta? ¿Verdad que no tuvo respuesta? ¿Por qué a veces oramos y no recibimos una respuesta pronta y nos frustramos y paramos la trompa? Y paramos la trompa y no queremos orar más. Sí, pastora. Pastor Elio, yo tengo una pregunta para mostrar nuestra humanidad, porque es que la humanidad en nosotros también es, la carne se apodera si la dejamos apoderar. Jesús dejó 8 atrás, se llevó los 3 más cercanos, his best bud, los mejores, ¿verdad? Se los lleva y le dice, velen aquí, yo voy a ir más adelante, voy a orar. Ya él le había dicho a ellos que él se sentía triste hasta la muerte. Ellos no tuvieron preocupación, parece que la comida que se comieron estaba riquísima, porque se acostaron a dormir. Y el hombre está ahí, bendito, you know. Dejarnos saber que la carne a veces nos entorpece, nos hace not to be compassionate when we let our flesh take over. Sí, porque la carne no nos deja ser compasivos. Amén. Excelente. Los discípulos sabían la agonía. Jesús se lo había comunicado, que lo iban a entregar y que iba a ser crucificado. Pero el cansancio tomó la mejor ventaja de los discípulos. Amén. O sea, tal vez sentían compasión por Jesús, pero tal vez se le olvidó. Porque acuérdense que después que Jesús le advirtió que lo iban a entregar y todos salieron cantando. Salieron alabando. ¿Entiendes? Y después él va y le dice que está triste hasta la muerte y le dice que oren que oren y velen, y se durmieron. Y no fue una ni 2 veces, fueron. Es nuestra humanidad. ¿Cuántas veces usted no se ha ok, no voy a decir usted, nos hemos arrodillado a orar y nuestra mente se va a otro lado y cuando vemos a ver, te levanta con los ronquidos? o si es el pastor Lelio, te levanta porque la circulación se te acabó. Y después te trata de levantar y tienes you got spaghetti legs. Amen. Who can identify with that? Amen. Pues imagínese, el Señor conoce nuestra humanidad. Por eso Él vino a este mundo en forma de un humano, para Él comprendernos. Y mire qué misericordioso es el Señor, que le dice a ellos, descansen y duermen, porque viene el que me
Él no le dijo, oye, levántate. No le dio una patada, tú sabes, como hacen unos cuantos. Oye, levántate. Sí, Jorge Molina. Eso me va a demostrar que cuando dicen que el Señor le da hombre y Dios, que mira que en ese momento Él confiesa que se sentía triste hasta la muerte y necesitaba ayuda y oración. Que necesitaba, ya, eso quiere decir que verdaderamente él pasó lo que hemos pasado nosotros. Amén. O sea que en ese momento, excelente, en ese momento, ni los humanos estuvieron ahí por él, ni su padre, ni los ángeles, ni el cielo, ni el universo, no tuvo respuesta para él. Él se sintió por primera vez, dice la palabra que por su palabra fueron creadas las cosas. Por primera vez se sintió solo, en soledad. ¿Cuál fue la respuesta? No hubo ninguna. El cielo se mantuvo en silencio. Por medio de este silencio sabemos que no había otra forma de justificar a los culpables, pecadores, excepto que Cristo, el impecable Salvador, muriese como nuestro sustituto. Vamos a seguir la lectura. Hermana Wanda, léase el próximo párrafo. Cuando Jesús regresó donde estaban los 3 discípulos que se suponía estaban velando, los halló durmiendo. Como Pedro se había jactado con tanta vehemencia, el maestro los regañó un poquito. No podía haber permanecido despierto aún 1 hora. Entonces Cristo pronunció otra solemne amonestación: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es una amonestación que cada cristiano necesita a toda hora del día. La vigilancia eterna es el precio. Eso es una verdad militar, pero también es espiritualmente. Jesús reconoció que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto no se refiere a la naturaleza carnal, sino al cuerpo físico. Los discípulos estaban tan cansados y entristecidos que quedaron dormidos. Amén, gracias, hermana Wanda. Y Pedro no dijo que iba a estar ahí hasta la muerte. Sí, imagínate. Oye, ¿cuántos se han comido un buen guiso? ¿Verdad que sí? Un buen mondonguito, un sancocho. Después de eso, te pones a ver el juego de fútbol o de baloncesto y lo que sea, y tú ves a los jugadores doble o triple. Te están mirando a ti. Volviendo a los discípulos, los halló durmiendo. Su espíritu estaba animoso, pero su carne era débil. No nos atrevemos a condenarlo cuando pensamos en nuestras propias vidas de oración. Dormimos mejor que oramos y nuestras mentes vagan cuando deberían estar velando. ¿Cuántas veces no nos tiene que decir el Señor a nosotros lo que le dijo a Pedro? Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hermana Virgen, léase los próximos 2 párrafos. La segunda vez Jesús hizo esencialmente la misma oración, quizás con una pequeña variante que daba mayor énfasis a hágase tu voluntad.
Una vez más encontró que los discípulos estaban dormidos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ellos habían pasado una semana muy dura. Sus intenciones eran buenas, pero su realización dejó mucho que desear. Por tercera vez el maestro oró, diciendo las mismas palabras. Cuando volvió, dijo, dormid ya y descansad. Esta aparente exhortación es la versión Reina Valera. Parece inconsistente con las palabras del verso 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La solución del problema es sencilla. En el idioma griego, la cita anterior, la del verso 45, puede traducirse con igual exactitud como una orden o como una interrogación. La forma para ambos es exactamente la misma. Pero en este pasaje el mandato no encaja bien, mientras que la pregunta cabe perfectamente. La traducción correcta debería ser, ¿estás durmiendo y descansando? En una ocasión como esta, cuando el Hijo del Hombre está siendo entregado, traicionado, la acción ya se estaba realizando. ¿Estáis durmiendo como centinelas en su puesto? Amén. Amén. Gracias, hermana Virgen. De nuevo se apartó y oró por segunda vez, expresando sometimiento a la voluntad del Padre. Bebería la copa de sufrimiento y muerte. En su vida de oración estuvo a solas. Enseñó a los discípulos a orar y oraba en presencia de ellos, pero nunca oró con ellos. La singularidad de su persona y obra impedía que otros compartiesen de su vida de oración. Cuando vino a ellos por segunda vez, otra vez dormían. Fue entonces que les dijo, dormid pues y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En su lectura de los sinópticos y del libro de Juan, ¿usted ha leído que Jesús oró con sus discípulos? ¿Verdad que no? Él oró por ellos, él le enseñó a orar. Amén. Pero él nunca fue parte y nunca incluyó a los discípulos en su vida de oración. Por eso es que esa serie Chosen es tremenda. ¿Por qué? Porque claramente presenta a Jesús cuando iba aparte al monte a orar, o enviaba a sus discípulos adelante y él se quedaba en el monte orando. ¿Por qué? Porque sus discípulos no estaban a la par con él y jamás podían compartir de su pesado ministerio de cargar el pecado de la humanidad. Amén. Por eso es que Jesús nunca tú lo vas a ver orando junto con sus discípulos. Él oraba por ellos. Amén. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque yo quiero que esta parte quede clara. Si estamos claros, pues vamos a continuar. Se había acabado la oportunidad de velar con él en su vigilia. Ya se oían los pasos del traidor. Jesús dijo, levantaos, vamos, no en huida, sino para hacer frente al enemigo. Amén. O sea que Jesús primeramente amonesta a Pedro
¿Por qué Jesús amonestó a Pedro? Primeramente, porque como dijo la pastora Yarolin, ¿quién era Pedro? Pedro era el cabecilla. A Pedro Jesús le cambió el nombre. Pedro era el líder de ellos. Y como líder, si el líder se duerme, ¿qué usted cree que los seguidores de él van a hacer? Se van a dormir. Amén. Pues él básicamente amonestó a Pedro. Después le dijo, no han podido velar conmigo. Y a la tercera vez tuvo misericordia y le dijo, duerman, pero ya viene el que me entrega. Que Dios es misericordioso. Jesús es misericordioso. Letra número C. Traición y arresto. Mateo 26 del 47 al 56. Léelo, Bella. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armadas con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, cuando exclamó y le dio un beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviará de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirán las Escrituras? ¿Qué describen los que tienen que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En este momento todos los discípulos los abandonaron y huyeron. ¿Se quedaron los discípulos? No. Dijeron, espérate, que esto no es conmigo. Hermana Marilyn, lea el primer párrafo de letra C, traición y arresto. Traición y arresto. Mateo 26, 47 al 56. Aún mientras el maestro hablaba, procurando despertar a sus discípulos, Judas, uno de los 12, que nota profética que se encuentra en los 3 sinópticos, aparece en escena y con él mucha gente. Stauffer cree que se trataba de un pequeño ejército de un millar de soldados. Pero esto no parece factible teniendo en cuenta su misión de arrestar un hombre y aún una docena. Era una gentuza heterogénea con espada y palos. Por cierto que tenían ideas falsas acerca del príncipe de paz. Estos hombres habían sido enviados por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, es decir, enviados por el Sanedrín. Amén, gracias, hermana Marilyn. Inmediatamente después de su agonía,
Jesús fue arrestado y puesto en prisión. No hubo espacio alguno de tiempo por medio. Mientras todavía hablaba, no hubo reposo para él durante su pasión. Judas actuó como guía de los que prendieron a Jesús. Vamos para Hechos 1:16. ¿Quién lo tiene? Léelo. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Amén. Sin ayuda de él no le habrían podido hallar. Vino Judas con una banda y palo. Quizás las almas simbolicen la determinación de los principales sacerdotes y ancianos de capturarlo sin dejarle posibilidad alguna de escape. Vamos para Lucas 4, del 28 al 30. Lucas 4, del 28 al 30. Dale, Molina. Al oír esto, todos los que estaban en la se enfurecieron. Se levantaron, lo que expulsaron del pueblo y lo que llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construida el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Sigue. Pero el paso por medio de ellos se fue. Amén. Mire, esta gente, ¿ok? En Nazaret, ellos trataron de llevarlo arriba al despeñadero para matarlo, para tirarlo, porque decían que él había blasfemado. Entonces, como no era, su tiempo no había llegado, dice la palabra que él pasó por en medio de ellos. ¿Y cómo se come eso? ¿Con qué, como dice el pastor, con qué se come eso? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase que la ira te ciega? Esta gente la sangre le estaba hirviendo con las amenazas de odio y querer que la ira básicamente los cegó. Quién sabe si se pusieron a discutir los unos contra los otros y él pasó entre medio de ellos. Como Juan por su casa. Sí, Molina. Yo me acuerdo que yo vi en Chosen que Jesús estaba de espalda a la colina para abajo y lo tenían del frente así. Y Jesús dijo, esto no va a suceder hoy. Y de momento él dio como una mirada, como que algo dijo con la mirada, con el Espíritu Santo, que ellos hicieron así. Y se abrieron de camino y él pasó como Juan. Mire, acuérdese que esa es la imaginación de los escritores de Chosen. No fue que sucedió así. Pero el punto que se está tratando de llevar claro es que ellos, el Sanedrín, no iban a perder esta oportunidad. Y ellos creen que es por la decisión de ellos reclutar un sinnúmero de gente para ir a arrestar a Jesús. Pero hora había llegado. Y por eso es que se pudo llevar a cabo el arresto. Amén. Vamos a seguir. ¿Alguien tiene alguna opinión o algún comentario o estamos claros? Ok, vamos a seguir. Luis Fuente, léase el próximo párrafo.
Judas le había dado señal. Él identificaría a Cristo besándole. Se trataba de una acción particularmente atroz, puesto que el beso era símbolo de amistad y honor. Aquí se revela la desvergüenza del carácter de Judas. Dio un paso hacia Jesús y le saludó cariñosamente. Con un beso y las palabras, salve maestro, rabí. Con gentil compasión el maestro le dijo, amigo, literalmente compañero, o camarada, ¿a qué vienes? Pero no hubo tiempo para más conversación. La chusma rápidamente rodeó a Jesús y se apoderó de él. Amén, gracias, hermano Luis. El beso, el símbolo universal de afecto, iba a ser prostituido a su uso más bajo. Iba a identificar al maestro con él mismo. Se acercó a él y ostentosamente o exageradamente le dijo, salve maestro. Eso no fue salve maestro, eso fue salve maestro, para que identificarlo. Amén. ¿Cuántos han visto las películas que dicen que Judas le dio el beso y le dice salve maestro? Eso fue ostentosa o exageradamente. Salve maestro, para, mire, fue un motín que lo fue a buscar. Ok, so él tenía que identificarlo. Y acuérdense que era de noche también. Y casi todas las vestiduras de ellos eran casi siempre similar. Ok, so él tuvo que decirle salve maestro para hacer como un exclamation point. Y le besó. Pedro negó a Cristo, pero cuando el Señor se volvió y le miró, se enterneció al instante. Pero Judas va al mismo rostro del maestro y lo traiciona. Jesús le llamó amigo literalmente compañero, que significa el que come pan con otro. Salmo 41, 9. Lo llama amigo misteriosamente, ya que en esto favorecía de salvarnos mediante la cruz. Mientras que a Pedro le llama Satanás, porque le aconsejaba que se apartase de la cruz. Mateo 16, 23. Dice Jesús a Judas, ¿a qué vienes? ¿Vienes en son de paz? Explícate. Si vienes como enemigo, ¿qué significa este beso? Si como amigo, ¿a qué viene esta espada y esos palos? ¿Todavía no te queda un poco de vergüenza para desaparecer de mi vista, como podrías haberlo hecho? Aunque hubieses notificado a tus acompañantes el lugar en donde yo estaba. O según el original, haz aquello a lo que has venido. Podemos imaginar la rudeza y crueldad de las manos de aquella multitud echaron a Jesús. Es probable que lo hicieron con mayor violencia, por cuanto se habían visto frustrados antes, cuando intentaron en otra ocasión echarle manos. Ustedes han visto las carreras de la policía con la gente que los van y cuando los cogen, ¿qué es lo que hacen con ellos? Le dan una salsa, ¿verdad que sí? Le dan una tunda. ¿Qué hicieron con Rodney King? ¿Cuántos se acuerdan? No lo mataron por poco, pero los saltaron a palo a todo lo que da. ¿Por qué? Porque lo estaban tratando de perseguir y él le seguía burlando y burlando. Entonces, pues, esta gente ya estaban, ellos querían agarrar a Jesús. So, imagínense, cuando lo agarraron con violencia. Pero no habrían podido echarle mano si él mismo no se hubiera rendido, puesto que había sido entregado por el determinado designio y previo
conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Fue preso para ponernos en libertad, por eso dijo, si me buscáis a mí, dejar ir a esto. Juan 18:8. Y únicamente son libres los que Él hace libre. Juan 8:36. Vamos para el próximo párrafo. ¿Quién tiene la lectura que Bella lee? Uno de los discípulos, Juan 18:10, nos dice que se trataba de Pedro. Sacó su espada y trató de defender a su maestro. Desenvainó la espada, probablemente intentando cortar la cabeza al hombre que se había atrevido a poner las manos sobre Jesús. Quizás el hombre trató de esquivar el golpe y perdió la oreja en lugar de la cabeza. Juan también relata que el nombre del siervo del sumo sacerdote era Malco. Sin duda estaba informado por su relación con la casa del sacerdote. Juan 18:15. Amén. Pedro sacó su espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pedro, gracias a la providencia divina, no le cortó la cabeza a Malco, sino la oreja. Entre todos ellos solo tenían 2 espadas. Lucas 22:38. Y parece ser que una de ellas estaba en las manos de Pedro. Y a él le pareció que este era el momento de usarla. Imagínense si Pedro le hubiese cortado la cabeza a Malco. No, Jesús, por supuesto, Jesús se la iba a poner para atrás. ¿Entiende? Pero imagínate ese motín, que sacaran espada y picotearan a los discípulos. Amén. Es que la misericordia de Dios es grande de Jesús. Es probable que intentase clavársela en la cabeza, pero falló el golpe. Pedro había hablado mucho de lo que estaba dispuesto a hacer por su maestro, aunque tuviera que morir por él. Y ahora había llegado la hora, como Papito dijo, la hora de la verdad, the moment of truth. Tenía gran celo por Jesús, pero no era según el perfecto conocimiento. Vamos para Romanos capítulo 10, del 2 al 3. Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea que Pedro ignoró la justicia de Dios y trató de establecer su propia justicia. Es mejor esperar en Dios, ¿verdad que sí? Y no establecer la justicia de nosotros, porque dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. Amén. Y en esa hora no era para que Pedro sacara la espada a tratar de, de cortar cabeza. El próximo párrafo, Sari, termínalo. Termina la lectura. Jesús ordenó a su celoso discípulo que guardara su espada con estas significativas palabras, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. También les insinuó que él podía tener más de 12 legiones de ángeles. No es que le faltara defensa, pero debía someterse
para que la voluntad de Dios revelada en las Escrituras pudiera cumplirse. Cristo reprendió a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos. Les recordó que habían tenido amplias oportunidades de apresarlo cuando les enseñaba diariamente en el templo. Pero todo esto estaba sucediendo para que las escrituras de los profetas se cumpliesen. Como aprendiz hay una nota triste. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde está la tan jactada lealtad de unas pocas horas antes? Jesús reprendió a Pedro: en el reino de Cristo, las victorias no se logran por medios carnales. Recurrir a las fuerzas armadas en el conflicto espiritual es invitar al desastre. Que los enemigos del reino empleen la espada, a su tiempo serán derrotados. Que el soldado de Cristo recurra a la oración a su tiempo, la palabra de Dios y el poder de una vida llena del Espíritu. Sabemos por el doctor Lucas que Jesús sanó el oído de Marcos, Lucas 22:51 y Juan 18:10. Jesús amaba a los que le odiaban y mostraba bondad para con los que buscaban su vida. Si Jesús hubiese querido resistir a aquella multitud, no se habría visto limitado a la pobre espada de Pedro. En un instante podría haber pedido y le habrían sido enviadas más de 12 legiones de ángeles, entre 36,000 y 72,000 ángeles. Imagínense lo que un solo ángel puede hacer, uno nada más. Las escrituras que predecían su entrega, padecimiento, habían de cumplirse. Luego Jesús recordó a las multitudes cuán incongruente era que viniesen contra él con armas. Nunca le habían visto recurrir a la violencia ni dedicarse al bandidaje. Al contrario, había sido un tranquilo maestro que cada día se sentaba con ellos en el templo. Entonces habrían podido capturarle fácilmente, pero no lo habían hecho. Jesús sabía que la maldad humana estaba solo logrando cumplir el plan de Dios. Dándose cuenta que Jesús no iba a ser librado, todos los discípulos le abandonaron y huyeron arrebatados por el pánico. Si la cobardía de ellos era inexcusable, la es más. Ellos todavía no tenían al Espíritu Santo morado en ellos. Nosotros sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario tocante a la lección? Sí, Bella. Lucas 22:51. Amén. Si no, pues, papito, le damos fin a la clase. Praise God. Praise God. Qué clase más buena, ¿eh? ¿Tienen preguntas para el maestro?